¿Estás gordo por la ansiedad? ¿Sos de esas personas que cuando están preocupadas, entre comillas ansiosas, atacan el refrigerador sin compasión? ¿Buscan unos minutos de placer en comida chatarra? ¿O quizás buscas ese alivio en otras cosas peores, como por ejemplo el cigarro, el alcohol, otras sustancias, pornografía u otros? Si ese es el caso, el algoritmo te mandó este video como una señal. Recuerdo que hace muchos años, cada vez que sufría ataques de ansiedad, recurría a la comida chatarra como mecanismo para manejar mi incapacidad de sobrellevar lo abrumado que me sentía. Es posible que esto resuene con vos o te veas de alguna manera identificado. Entonces, ¿cómo autorregularse en estos momentos de crisis? En el entendido, por supuesto, de que no haya un diagnóstico de por medio que implique el uso de algún fármaco. Aunque de todas formas, incluso si ya has desarrollado una condición, si tu ansiedad es diagnosticada, es posible que este ejercicio te sea de utilidad. Bienvenidos sean, querida comunidad, a este espacio de crecimiento, de calma, de cognición oportuna y de avanzar siempre hacia adelante. Porque ya saben, llega más lejos quien disfruta caminar que quien camina rápido. Entonces, a lo que vinimos. Quiero recalcar que en algunos casos voy a hacer sobresimplificaciones o hacer un poco reduccionista, esto con el objetivo de ser concreto y pragmático. Pero lo que les voy a relatar en este video funciona. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de trabajar con una cliente excepcional, una mujer joven arrancando sus 30, emprendedora, con bastante peso en el mercado nacional, una mujer de familia, comprometida y sobre todo realmente determinada, pero que como cualquiera de nosotros cargaba con una cruz bastante pesada. Y esta era un fuerte trastorno de ansiedad generalizada, diagnosticado por algunos traumas que le generaban esta angustia. Cuestión, por cierto, que ya se había tratado y que había llegado a controlar. Esto haciendo una buena gestión de terapia cognitivo-conductual y el uso de algunos fármacos. Estos últimos descontinuados ya para ese momento de comenzar a trabajar conmigo, porque sus episodios en ese espacio ya no eran limitantes. Es decir, antes ella, al sufrir estos episodios, realmente era incapaz de desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad. Y ya para cuando comenzamos a trabajar, pues eran mucho menos frecuentes y menos fuertes. Entonces, cuando arrancamos a trabajar en su enfoque y autorregulación emocional, comenzó a desempolvar algunos de los escenarios o situaciones que, bueno, terminaron desatando dichos episodios. Y es así que tuvimos que recurrir a una herramienta muy específica que un poco a través de prueba y error determinamos que a ella le funcionaba muy bien. Pero antes de entrar en la herramienta en cuestión, tengo que darles algo de contexto. El enfoque es la percepción. La percepción es lo que nosotros percibimos, valga la redundancia, de la realidad que nos rodea. Y esta pues se puede dirigir. No es fácil, pero sí es sencillo. ¿En qué sentido? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Coloquen sus manos así, sus palmas de frente a la pantalla. Sientan las palmas de sus manos. Las pueden sentir, ¿verdad? Pueden sentir un hormigueo, una sensación un poco extraña. Perfecto. Ahora, quiero que dirijan toda su atención a sus pies. Sientan sus pies. ¿Pueden hacerlo? Pueden sentir sus dedos, el zapato, probablemente el piso, debajo. Bueno, es exactamente eso. Eso es el enfoque. Esa es la percepción. Claro que acá estamos usando un recurso sensorial. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? La parte sensorial de una persona es el cuerpo, es decir, es el cuerpo, la parte del ser que siente. Esto posterior y a los estímulos, por supuesto. El cuerpo siente aflicción o placer o dolor según corresponda. Le dice al cerebro estoy afligido y el cerebro recibe esta señal, la amplifica y la devuelve, creándose así un positive feedback loop o bucle de retroalimentación positiva. Que esto, por supuesto, puede ser un efecto nocivo en este particular, hablando específicamente de estos episodios o ataques de ansiedad. No quiero darle muchas vueltas a esto o complicarlo demasiado.
Entonces, en síntesis, la cognición se encarna. Lo que pensamos, sentimos. Insisto, esto a riesgo de ser un poco simplista en mis afirmaciones, solo para ser pragmático. Y esto evidentemente es aún más fuerte para las personas que pasan mucho tiempo en sus pensamientos. ¿Sos de esas personas que pasan mucho tiempo aquí arriba, más tiempo que afuera o en el mundo real? Si ese es el caso, vuelvo a decirles, es todavía más difícil, pero se puede aprender a vivir con ello y gestionarlo de forma acertada. Pongámonos en este escenario. Te estás acordando ahora de que la semana pasada te peleaste con tu pareja, algo que ya pasó, y de repente comenzás a sentir esa angustia. Comenzás a ponerte en ese escenario de que debí decirle esto, debí hacer esto otro, y de esa forma yo haya salido victorioso de la discusión. Y cuando te das cuenta, tu cuerpo se siente como si estuvieras reviviendo el evento, cosa que ya pasó, cosa sobre la cual ya no tenés control, que probablemente no podés cambiar, o incluso cosa que ya resolviste con tu pareja. Pero ni tu cerebro ni tu cuerpo en ese momento pueden distinguir si lo que están sintiendo ya pasó, ni siquiera ha pasado o está pasando en ese momento. Entonces, ¿dónde voy ahora? A la ansiedad, a lo que ni siquiera ha pasado. Pensá esa vez que tenías una entrevista de trabajo y 5 días antes estabas nervioso o nerviosa, pensando en qué decir, cómo prepararte o si ibas a poder entrar al puesto. Tu cerebro empieza a idear la entrevista, lo que dirías o lo que querés transmitir, y comenzás a sentir ese miedo o preocupación. Tu amígdala cortical alborotada por mil, por algo que ni siquiera existe en ese preciso momento. Tu cerebro es incapaz de predecir un posible escenario y da vueltas en ese estrés de algo que no está sucediendo. Y no sabes si va a pasar o cómo va a pasar. Pero tu cuerpo está en un estado de alerta constante todo ese periodo de tiempo. Días de angustia y cansancio. Entonces, ¿cómo controlas esto? Bueno, en realidad hay varias formas. Primero deberías aprender a controlar la mente con la mente. Suena medio raro, yo sé, pero es la corteza prefrontal de la que ya tanto hemos hablado en otros videos. Déjame ver si te puedo dejar alguno por aquí. ¿Cómo entonces? Diálogo interno. Puedes intentar calmarte hablándote desde cosas como tranquilo, vas a estar bien, te estás preocupando de más por algo que no lo amerita. Déjalo ir, no vale la pena. Tu corteza prefrontal totalmente activa. Ok, entiendo que quizás hay demasiado ruido en la cabeza. Entonces escribí lo que estás pensando y de alguna forma date algo de confort a través del papel y lápiz. Bueno, digamos que esto pareciera no funcionar. Entonces vamos a algo más fuerte y es ahí donde quiero llegar ahora. Cuando no podás controlar la mente, ocupa el cuerpo en algo mecánico. Cuando no logres controlar tus pensamientos con tus pensamientos, pone tu cuerpo a hacer algo que requiera esfuerzo físico. No necesariamente hacer ejercicio, aunque es perfectamente válido, ir al gimnasio, salir a correr, por ejemplo, pero podés ponerte a cocinar, a limpiar, a ordenar el cuarto, la casa, a trabajar en tu auto, salir a caminar, entre muchas otras actividades, pero por supuesto depende de tu contexto personal, porque quizás estás en el trabajo y no es como que puedas arbitrariamente salirte de ahí. Igualmente hay algunas otras opciones que voy a tocar más adelante. Ahora, volviendo al caso de mi cliente específicamente, esto para nosotros fue un descubrimiento maravilloso. Ella amaba armar rompecabezas, era una fanática empedernida de esta actividad. Entonces llegamos a la conclusión de poner esto a prueba, porque sabíamos de antemano que eso la relajaba realmente. Así que fue a la tienda y se compró un rompecabezas monstruoso, de estos de 10.000 piezas creo, y lo comenzó a armar en su sala a partir de sus ataques de ansiedad. Cada vez que ella identificaba que estaba por sufrir un episodio, aclarando claro que en su caso particular la mayoría de sus episodios eran en su casa, pero de hecho encontramos una solución alternativa que enseguida se las voy a decir.
Entonces, cada vez que ella comenzaba a entrar en un episodio, se iba a la sala de su casa a armar sus rompecabezas. Y en menos de 10 minutos se daba cuenta de que su foco de atención se había cambiado por completo de sus pensamientos a una actividad física, mecánica, a la acción. Y ya un poco más fría podía ver que su ansiedad no estaba siendo justificada. Yo siempre le decía, pregúntate, ¿esto que me está causando ansiedad me va a hacer daño? La respuesta para ella, en su caso específico, era un no rotundo. Solo que en esos momentos ella era totalmente incapaz de desarrollar este diálogo interno corto. Entonces tenía que hacerlo luego de calmarse, de cambiar el foco de atención a su rompecabezas. Y a partir de ahí lograba conversar consigo misma. A día de hoy, ella ya no usa más fármacos y lleva una vida bastante equilibrada. Y si están con la curiosidad para sus episodios de ansiedad fuera de la casa, les recomendé utilizar un cubo de Rubik, que por cierto nunca logró resolverlo, pero eso no era importante para ella. El simple hecho de manipular ese pequeño artefacto le cambiaba el foco de atención y esto le permitía volver a estar en un lugar de mayor calma. Sin más, mi querida comunidad, agradecerles por acompañarme y recordarles que siempre son bienvenidos a suscribirse, darle like y a la campanita para ayudarnos a llegar a más personas. Abrazo siempre, será hasta nuestro próximo encuentro.